Artículo 133. Constitucional. ¿Cuál es la ley suprema en México? Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Imagina que una ley de tu estado dice una cosa, pero la Constitución establece otra. ¿A cuál debe obedecer un juez? Y todavía más importante, ¿qué ocurre cuando un tratado internacional entra en conflicto con una ley local? La respuesta está en uno de los artículos que sostienen todo el sistema jurídico mexicano. El artículo 133 constitucional. En México existen constituciones locales, leyes federales, leyes generales, reglamentos, tratados internacionales y muchas otras normas. Pero todas estas reglas necesitan un punto de referencia. Ese punto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 133 establece cuáles normas integran la llamada Ley Suprema de toda la Unión y obliga a los jueces de las entidades federativas a sujetarse a ellas, incluso cuando exista una disposición local contraria. ¿Qué establece el artículo 133? El artículo señala: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. En palabras sencillas, existe un conjunto de normas que ocupa una posición fundamental dentro del orden jurídico mexicano. Y aquí aparece el primer concepto que debemos entender: supremacía constitucional. Significa que la Constitución es la norma fundamental del sistema jurídico. La Suprema Corte ha explicado que el artículo 133 contiene los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa. Ahora bien, hay algo importante. El artículo no dice simplemente que cualquier ley aprobada por el Congreso puede estar por encima de las normas locales. Habla de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de la Constitución, y la interpretación de la Suprema Corte ha precisado la función de las leyes generales dentro de este esquema. ¿Y qué pasa con los tratados internacionales? Aquí encontramos otra pieza fundamental. Un tratado internacional no se incorpora automáticamente al sistema jurídico mexicano solamente porque alguien lo haya firmado. El propio artículo 133 exige que esté de acuerdo con la Constitución y señala que debe ser celebrado por el presidente de la República con aprobación del Senado. Por eso, cuando hablamos de tratados internacionales, debemos analizar sus requisitos constitucionales y su posición dentro del sistema jurídico. La Suprema Corte ha sostenido que los tratados internacionales se encuentran por debajo de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y locales. Pero aquí viene algo todavía más importante. ¿Puede una ley de un estado contradecir a la Constitución? El artículo 133 responde claramente que los jueces de cada entidad federativa deben sujetarse a la Constitución, las leyes y los tratados correspondientes, a pesar de que exista una disposición contraria en una constitución o ley local. Ahora imagina esto. Una persona llega ante un juez de una entidad federativa y sostiene que una norma local contradice una disposición constitucional. El juez no puede simplemente decir: como esta es una ley de mi estado, tengo que aplicarla sin importar lo que diga la Constitución Federal. El sistema constitucional exige analizar la cuestión conforme al marco establecido por la propia Constitución. Y aquí debemos hacer una precisión importante. El artículo 133 no significa que cualquier juez pueda ignorar libremente una ley local por considerarla inconstitucional. La Suprema Corte ha señalado que este artículo debe interpretarse junto con el régimen de control constitucional establecido por la propia Constitución. Ese detalle es fundamental. Ejemplos prácticos. Caso 1. Una norma local contradice la Constitución. Imaginemos que una ley estatal establece una regla que limita un derecho reconocido por la Constitución Federal de manera incompatible con ella. Una persona considera que esa norma afecta sus derechos y lleva su caso ante las autoridades correspondientes. El problema no se resuelve diciendo simplemente: la ley estatal existe y por eso debe cumplirse. Debe analizarse su compatibilidad con el orden constitucional y, en su caso, utilizar los mecanismos de control constitucional correspondientes. Caso 2. Una ley y un tratado internacional.
Ahora imagina que México forma parte de un tratado internacional aplicable a determinada materia, y que existe una ley nacional que aparentemente entra en conflicto con ese tratado. No basta con escoger arbitrariamente la norma que parezca más conveniente. Hay que determinar qué normas son aplicables, cuál es su jerarquía, cuál es su ámbito material y cómo deben interpretarse conjuntamente. Por eso, el artículo 133 no es simplemente una regla para jueces. Es una pieza fundamental para entender cómo funciona el sistema jurídico mexicano. Preguntas frecuentes. ¿La Constitución está por encima de las leyes? Sí. El principio de supremacía constitucional coloca a la Constitución como norma fundamental del orden jurídico. ¿Los tratados internacionales están por encima de la Constitución? No. La interpretación constitucional reconoce que los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución y se encuentran por debajo de ella en la jerarquía formal. ¿Una ley estatal puede contradecir la Constitución federal? Una norma local no puede válidamente prevalecer sobre una disposición constitucional federal aplicable. ¿El artículo 133 significa que cualquier juez puede dejar de aplicar una ley? No de manera automática. El control de constitucionalidad debe ejercerse conforme a las competencias y procedimientos establecidos por el propio orden constitucional. Errores frecuentes. ¿Todas las leyes tienen exactamente el mismo nivel? No. El sistema jurídico reconoce principios de supremacía y jerarquía normativa. ¿Un tratado internacional puede estar por encima de la Constitución? No. Los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución. Una ley estatal siempre debe aplicarse porque fue aprobada por el Congreso local. Su validez y aplicación deben ser compatibles con el orden constitucional. El artículo 133 permite que cualquier juez ignore cualquier ley que no le guste. No. Existen reglas específicas para el control constitucional. Aprendizaje jurídico. Si quieres recordar el artículo 133 con una sola idea, quédate con esta. En México, las normas no funcionan todas al mismo nivel. Existe un orden constitucional que determina su posición, validez y aplicación. El artículo 133 es, en buena medida, una de las puertas de entrada para comprender esa estructura. La próxima vez que escuches que una ley estatal, una ley federal o un tratado internacional establece determinada obligación, recuerda algo. No basta con saber qué dice una norma. También debemos saber qué lugar ocupa dentro del sistema jurídico y si es compatible con la Constitución. Porque conocer la ley también significa entender cómo se relacionan las leyes entre sí. Y eso es precisamente lo que nos enseña el artículo 133. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal.